¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver hoy la tercera parte de evaluación de la enfermedad renal crónica. Recuerden que ya habíamos subido un video con respecto a la fisiología, fisiopatología, de la lesión glomerular, las manifestaciones clínicas. Entonces en este tercer video me voy a enfocar en el proceso de evaluación diagnóstica, ¿vale? Cuáles son las pruebas iniciales a tomar, cómo se va a hacer el cribado de estos pacientes, a quién se le va a hacer el cribado, cómo vamos a evaluar la proteinuria, la albuminuria, cuál es la mejor fórmula para evaluar el filtrado glomerular y en qué momento vamos a mandar a nuestro paciente a un servicio de nefrología. Entonces es un video sumamente importante. No olviden suscribirse, comentarme acá abajito qué les pareció este video. Les dejo mi Instagram por si quieren aprender más cosas de la medicina interna. Nos vemos por allá. Y pues, sin más, vamos a comenzar con esta clase. Espero les ayude muchísimo y sean bienvenidos. Primer punto, vamos a evaluar el paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Vale? Toda esta información está sacada de un artículo especial que salió en la revista de la Sociedad Española de Nefrología en el año 2021, ¿vale? Es un artículo muy bonito, muy completo, donde te manejan todo el protocolo de evaluación, las pruebas iniciales, cuáles son las mejores y posteriormente el tratamiento, que también va a ser video posterior a este, ¿vale? En lo que me voy a enfocar en el tratamiento. Entonces, si quieren revisarlo, pues aquí está un pantallazo de cómo es el artículo, ¿vale? Y toda la bibliografía se las voy a dejar abajito de las diapositivas. Entonces, inicialmente vamos a empezar, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica, según las guías KDIGO, que son la principal sociedad internacional que estudia pues la enfermedad renal, ¿vale? Va a definir la enfermedad renal crónica como la presencia de alteraciones en la estructura o en la función renal durante un periodo superior a 3 meses, ¿vale? Superior a 3 meses y que estas van a tener consecuencias para la salud independientemente de la causa. Esto va a ser muy importante, el punto de corte de 3 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener diversas enfermedades renales, por ejemplo, que te van a afectar de una manera aguda. Lo más característico, una lesión renal aguda, ya sea en el hospital, un paciente que está con un choque hipovolémico, que está que llegó por una gastroenteritis, ¿vale? Adultos mayores, etcétera, ¿vale? Que hacen una lesión renal aguda, o sea, tienen elevaciones de los asuados, pero esto es en un periodo de días, ¿vale? Posteriormente, con la terapia que se les empieza a dar, se les restituye el volumen intravascular, etcétera. Esta creatinina, pues por ende va a ir mejorando sus valores, ¿vale? Van a ir bajando a nivel plasmático. Entonces, aquí no consideramos que hay una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no cumple el punto de corte de los 3 meses y que esto es muy importante, ¿vale? También tenemos otras enfermedades, como por ejemplo glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿vale? Que es tema de otro video. Pero de igual forma, esto ocurre en un periodo menor a 3 meses, esta glomerulonefritis, ¿vale? Como se define también esta. Entonces también, de igual forma, puede que con el tratamiento inmunosupresor o con el tratamiento adecuado para ese tipo de glomerulonefritis, pues se restituya de cierta manera un poco los valores de creatinina, ¿vale? Y este paciente, pues por ende, por tiempo de evolución, no va a cumplir criterios a lo mejor de enfermedad renal crónica, pero vamos a ver que sí va a cumplir cierto tipo de criterios a cómo se está manejando actualmente, ¿vale? Que ahorita lo voy a mencionar, ¿vale? Entonces, este descenso del filtrado glomerular tiene que estar abajo de 60 mililitros de mercurio, perdóneme, menor de 60 mililitros sobre minuto sobre superficie corporal, ¿vale? Y esto va a ser medido a través de marcadores exógenos, ¿vale? Este filtrado glomerular, que ya sabemos que lo más utilizado actualmente va a ser la creatinina, pero tenemos otros marcadores endógenos también, como la cistatina C, que voy a hablar de las dos más adelante, y tenemos otros marcadores que son exógenos, que se utilizan principalmente, por ejemplo, la inulina o medicina nuclear, por ejemplo, ¿vale? Que ahorita los voy a mencionar más adelante, de igual forma. Entonces podemos utilizar estos dos métodos endógenos y estos métodos exógenos para nosotros tener una estimación del filtrado glomerular que tiene nuestro paciente, ¿vale? Entonces, por eso les digo que es muy importante saber el punto de corte. Tiene que estar abajo de 60
de filtrado glomerular durante un periodo mayor o igual a 3 meses, ¿vale? Ese es el primer criterio, pero tenemos otros criterios que vamos a ver más adelante. También tiene que haber una presencia de lesión o daño renal. Esto también es uno de los criterios que se agregaron en este nuevo consenso, y de hecho muchos artículos actualmente ya lo están manejando de igual forma, ¿vale? Que deben de haber también alteraciones en la función renal o en la estructura anatómica renal, ¿vale? Esto, ¿cómo lo vamos a detectar? Puede ser detectado, por ejemplo, por una biopsia renal, puede ser detectado, por ejemplo, por la presencia de albuminuria, ¿vale? Que es un marcador de daño renal y también de daño sistémico, que haya proteinuria diferente a la albúmina, ¿vale? Que haya alteraciones en el sedimento urinario o en las pruebas de imagen, por ejemplo, en una ecografía, ¿vale? Que esté alterada. También que haya trastornos hidroelectrolíticos, principalmente por pérdidas renales. También se considera que hay una alteración en la función renal, este tipo de manifestaciones. Y también que haya una historia de trasplante renal, ¿vale? Entonces, ahorita voy a estar hablando ya más específicamente cuáles son los criterios definitorios de enfermedad renal crónica, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una imagen donde les puse cuáles son verdaderamente los criterios definitorios. Como les había mencionado, cualquiera de estos criterios tiene que estar por un periodo mínimo mayor o igual a 3 meses, ¿vale? Si es menor a 3 meses, pues estamos hablando de otro tipo de enfermedades más agudas, ¿vale? Que tienden a lo mejor a recuperar la función renal, ¿vale? Pero tenemos que tener estos criterios que les voy a mencionar por un periodo mayor o igual a 3 meses. El primer criterio, ¿cuál es? Que ya los mencioné, el filtrado glomerular abajo de 60 mililitros sobre minuto sobre superficie corporal. Ese es el primer criterio, ¿vale? Tenemos otros criterios, ¿vale? Que pueden estar independientemente de si el filtrado glomerular está abajo de 60. ¿A qué voy con esto? De que el clásico que todos sabíamos era este, ¿no? Abajo de 60 durante 3 meses, ¿vale? Mayor a 3 meses. Pero podemos tener estos marcadores de lesión o de daño renal independientemente de que el filtrado glomerular esté abajo de 61, ¿vale? Si tenemos alguno de estos criterios de marcadores de lesión renal y el filtrado glomerular está arriba de 60, con que tengamos alguno de estos criterios por un periodo más de 3 meses, ya se considera también en este aspecto, en estas últimas guías, que hay una enfermedad renal crónica, ¿vale? ¿Cuáles son estos criterios? Una albuminuria, ¿vale? Una proteinuria. La albuminuria, ¿cómo la vamos a definir? Podemos utilizar, actualmente se utilizan mucho los índices urinarios. En este caso vamos a medir la creatinina urinaria y la albúmina urinaria en una muestra de orina única, matutina, principalmente, que ahorita les voy a empezar a hablar más adelante de esta prueba, ¿vale? Si tenemos este índice, simplemente es dividir lo que viene siendo la albúmina sobre la creatinina urinaria y nos da arriba de 30 miligramos sobre gramo, ya se considera positivo, ¿vale? Este índice, o sea, ya hay presencia de albuminuria. O que nosotros hagamos una albuminuria de 24 horas, o sea, que juntemos toda la orina del paciente durante todo un día, ¿vale? Y se midan estos valores. De igual forma, si tenemos más de 30 miligramos en 24 horas, ya se considera que hay albuminuria, ¿vale? Si tenemos proteinuria también, un índice de proteína sobre creatinina, de igual forma en una muestra única de orina, arriba de 150 miligramos sobre gramo, también ya se considera positivo para proteinuria, ¿vale? Proteinuria son otro tipo de proteínas fuera de la albúmina, ¿vale? Y podemos hacer de igual todo lo contrario, medir toda la proteinuria en todo un día, ¿vale? Que si igual sale arriba de 150 miligramos en 24 horas, también ya se considera que hay proteinuria, ¿vale? Si tenemos también alteraciones histológicas en la biopsia renal, no sé, que haya datos de fibrosis, que haya datos de fibrosis en el intersticio, que haya datos de glomerulosclerosis, no sé, ¿vale? De igual forma ya se puede considerar de igual forma positivo esto, ¿vale? Alteraciones en el sedimento urinario, que lo voy a estar hablando específicamente de hecho de cada uno de estos marcadores durante la presentación, ¿vale? Que hay alteraciones detectadas por técnicas de imagen, por ejemplo la ecografía, que es la prueba inicial que nosotros podemos utilizar, que haya trastornos hidroelectrolíticos o de otro tipo de origen tubular, por ejemplo hay muchos síndromes, ¿vale? El síndrome de Fanconi y otro tipo de síndromes que voy a hablar más adelante, ¿vale? Y también que el paciente ya haya tenido una historia de trasplante renal, ¿vale? También aunque el riñón sea nuevo el que le hayan puesto, de igual forma ya se considera que hay enfermedad renal crónica de acuerdo a estos nuevos criterios definitorios, ¿vale? Y es como les digo,
hay que destacar que con solo que cumplamos un solo criterio de todos estos, ya sea el filtrado glomerular abajo de 60 por más de 3 meses, ya es un criterio, ¿vale? Con eso ya clasificamos a nuestro paciente. Pero si este filtrado glomerular está en 80 a lo mejor, pero el paciente cumple criterios de albuminuria o de proteinuria, o tiene alteraciones histológicas en la biopsia, o tiene algún trastorno que le condiciona a perder electrolitos a nivel tubular, por más de 3 meses que tenga esas alteraciones, también ya se considera que el paciente está en enfermedad renal crónica, ¿vale? Independientemente de que si su filtrado glomerular está abajo de 60 o no, ¿vale? Bueno, aquí es otra imagen igual muy parecida, como nos maneja los marcadores de daño renal, como los podemos tener, son igual a los anteriores, es solo que de otro artículo, ¿vale? Igual la albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones en los electrolitos, anormalidades en la histología, ¿vale? En la biopsia, anormalidades estructurales detectadas por imagen, ¿vale? Y el otro criterio, que es el filtrado glomerular abajo de 60. ¿Vale? Cualquiera, con que tengamos uno de todos esos, ya se considera enfermedad renal crónica. Bien, entonces, ¿cuál es la primera prueba, obviamente, para nosotros evaluar la función renal? Pues la primera prueba es tomar en cuenta el filtrado glomerular, ¿vale? Recordemos que ya les había puesto un video en cuanto al primer video de esta serie de enfermedad renal crónica, en la que me explico cómo se va dando todo el mecanismo de filtrado glomerular, qué sustancias o cómo es la fisiología, vaya, de cómo se regula este filtrado glomerular, qué sustancias hacen que se aumente, qué sustancias hacen que disminuya, cómo es la regulación túbulo-glomerular, todo eso ya lo hablé en el primer video, ¿vale? Pero en general hay que tener en cuenta, como dice aquí, que el filtrado glomerular va a ser el mejor índice para nosotros valorar la función renal, ¿vale? Y va a corresponder esto al volumen de plasma del que una sustancia es totalmente eliminada, ¿vale? Por el riñón por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, este filtrado glomerular es muy importantísimo, obviamente, porque nos refleja mucho la función renal, ¿vale? Entonces, este valor del filtrado glomerular va a variar mucho con respecto a la edad, con el sexo, con la masa corporal, y clásicamente se va a situar más o menos alrededor de los 125 mililitros por minuto por superficie corporal en individuos adultos jóvenes, ¿vale? Entonces, por eso las guías, hay una tabla que ya después la vamos a mencionar, que te manejan que un filtrado glomerular arriba de 90 es algo normal, ¿vale? Y lo normal es de 90 a 125, hay otros artículos que te mencionan hasta 127, ¿vale? Pero eso es lo normal, ¿vale? Conforme va bajando abajo de los, valga la redundancia, por debajo de 90, pues ya se considera que está pasando algo con este filtrado glomerular, ¿vale? Entonces, la medida para nosotros tomar en cuenta el filtrado glomerular se puede calcular mediante sustancias exógenas, ¿vale? Como les había mencionado, por ejemplo, la inulina, el 57 creatinina EDTA, el tecnesio 99, ¿vale? Y otro tipo de sustancias. O también con sustancias endógenas que propiamente las genera el propio cuerpo, el propio organismo, como el más común que se utiliza es la creatinina, pero tenemos otra sustancia que se está utilizando actualmente muchísimo y que de hecho tiene mejores resultados para predecir más sensiblemente el filtrado glomerular, como es la cistatina C, ¿vale? Voy a estar hablando de estos dos también. Ahora, bueno, vamos a empezar con la creatinina, ¿vale? La creatinina, ¿cuáles van a ser sus implicaciones en cuanto al uso de la creatinina? Como sabemos, la creatinina pues está sujeta a muchas variaciones, a muchas variantes, tanto de sexo, masa muscular, etc. Entonces vamos a mencionar algunas para que las tomemos en cuenta al nosotros utilizar este marcador endógeno, ¿vale? El primero, pues la variabilidad biológica, ¿vale? La edad, ¿vale? La edad, principalmente edades extremas de la vida. Niños muy chiquititos, recién nacidos, su masa muscular obviamente es menor. Recordemos que la creatinina deriva del músculo, ¿vale? Del metabolismo de la fosfocreatina, ¿vale? Entonces, al metabolizarse esta fosfocreatina, que está principalmente en el músculo esquelético, pues se libera esta sustancia, posteriormente va al hígado y se vuelve a metabolizar otra vez, ¿vale? Entonces, de ahí deriva mucho la creatinina de la masa muscular, ¿vale? Entonces, por eso personas muy pequeñitas o personas muy viejitas en su tercera edad, pues la masa muscular obviamente es menor, por ende la producción de creatinina es menor y te va a subestimar verdaderamente si la función renal es adecuada o no.
El sexo también es muy importante. ¿Por qué? Porque principalmente los hombres tienden a tener más masa muscular que las mujeres, ¿vale? Entonces de igual forma esto va a estar sujeto a estos cambios. Y la masa muscular, pues va obviamente por lo que ya mencioné. El tipo de dieta también, una dieta rica en proteína principalmente de origen animal, te va a hacer como suplementarte más o tener más reservas o más producción de creatina, ¿vale? A comparación de unas personas que son veganos estrictos, pues aquí el consumo de creatinina, perdón, es menor, ¿vale? Y por ende las cifras van a tender a estar más bajas a nivel sérico, ¿vale? Y también hay algunos fármacos que van a estar alterando un poco estos valores. Por ejemplo, los fibratos, el besafibrato, todo eso para manejo de los triglicéridos, ¿vale? La rilpivirina, el dolutegravir, ¿sale? Que se utiliza, que son antivirales para el VIH, ¿vale? Terapia antirretroviral. Y van a estos producir una reducción y que principalmente es moderada y también es reversible del filtrado glomerular por su interferencia en lo que viene siendo la medición, ¿vale? Entonces también esto nos va a alterar un poquito los valores de creatinina séricos. También, como les digo, el consumo reciente de carne o de pescado. Si la persona, no sé, un día antes consumió mucha carne, mucho pescado, hicieron taquiza, no sé, en su casa, y al siguiente día se va a hacer su prueba de laboratorio, pues puede que esta creatinina suba un poco sus valores séricos, pero precisamente por esto, porque acaba de consumir carne, ¿vale? También la enfermedad hepática grave va a producir una disminución en la síntesis de creatinina, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí ocurre otro tipo de metabolismo de esta sustancia que si el hígado no está funcionalmente adecuado, pues no se va a llegar a producir este último paso en la síntesis de creatinina, ¿vale? Y de igual forma en el embarazo va a haber una hemodilución, ¿sale? Por toda la fisiología que conlleva el embarazo, de aumento del volumen intravascular y todo eso, ¿vale? Va a haber una hemodilución y por ende nos va a tender a disminuir un poco o a infraestimar los valores de creatinina, ¿vale? La malnutrición, ¿vale? De igual forma, pues por la masa muscular. Bueno, y aquí tenemos igual otra tablita en donde nos maneja pues todas las limitaciones en el uso de la creatinina, ¿vale? Principalmente, como sabemos, el peso corporal, el IMC, un IMC extremo, ¿vale? Muy bajo, abajo de 19, pues por ende va a tener menos masa muscular la persona, ¿vale? O un IMC muy elevado, arriba de 35, ¿vale? De igual forma va a tender a subestimar los valores. ¿Por qué? Porque va a haber más grasa en este paciente que músculo, ¿vale? Dietas veganas estrictas o también las personas que se suplementan con creatina, ¿sale? Que es muy común esto en personas que hacen deportes, ¿vale? Que se puso mucho de moda el uso de suplementos de creatina para favorecer mayor energía muscular, para favorecer mejor contracción muscular y todo eso, ¿vale? También estos suplementos, pues obviamente como es un producto que posteriormente se va a metabolizar a creatinina, ¿vale? La creatina se metaboliza posteriormente a creatinina. Entonces va a tender a elevar las cifras séricas un poco, pero eso no quiere decir que esté teniendo la persona un daño renal, sino simplemente es porque se está suplementando, ¿vale? Con esta sustancia. También alteraciones en la masa muscular, bueno, aquí ya más específicamente, por ejemplo, personas que sufrieron alguna amputación, por ende tienen menos músculo, ¿vale? Menos producción de creatina y por ende va a subestimar los valores. Que haya pérdidas de masa muscular, enfermedades musculares, alguna parálisis, no sé, parálisis de Duchenne, unas miositis, etcétera, ¿vale? También te van a afectar este tipo de valores. Para personas con parálisis también, no sé, por secuelas de algún MBC o por algún síndrome de motoneurona inferior, ¿vale? Que tienden a tener mucha atrofia muscular. De igual forma estas personas pues van a subestimar los valores de creatinina, cuando en realidad a lo mejor pues puede que sí están teniendo alteraciones en la función renal, pero porque tienen poca masa muscular no se refleja a nivel sérico, ¿vale? Pacientes con enfermedad hepática grave, pues ya lo mencioné, ¿vale? Pacientes con un edema generalizado que tengan ascitis, pues de igual forma aumenta mucho el volumen intravascular, por ende va a haber un periodo de hemodilución y por ende la prueba, a nosotros medirla séricamente, va a salir baja, ¿vale? Embarazo, pues igual por hemodilución. Insuficiencia renal aguda, deterioro agudo de la función renal, ¿vale? En pacientes con enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a explicar este mecanismo, qué es lo que sucede cuando hay una lesión renal aguda agregada a una enfermedad renal crónica, ¿vale? O sea, un paciente que tiene su enfermedad renal crónica
no sé, le da una gastroenteritis, por ende hace una lesión renal aguda agregada, ¿vale? También ahorita voy a explicar eso. Pacientes que tienen, que están en diálisis también, pues obviamente porque es una sustancia con un peso molecular bajo que se logra eliminar por los filtros de diálisis. Y también ajuste de dosis de fármacos de elevada toxicidad y eliminación renal, también esto te va a afectar los valores de creatinina, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos una tabla donde van a haber diversas situaciones clínicas en las que nos explica más o menos cómo es el mecanismo por el cual se alteran los valores de creatinina y vamos a revisarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, falla hepática, ¿vale? Enfermedades musculares y la sepsis van a reducirnos la producción de creatina, ¿vale? Entonces hay que tomar en cuenta esto. También competidores de la secreción tubular de creatinina, ¿vale? Por ejemplo, el probenecid, la cimetidina, el trimetoprim, nos van a incrementar el filtrado glomerular independientemente de la creatinina sérica, ¿vale? También esto hay que tomar en cuenta este tipo de fármacos, ¿vale? Nos van a, por ejemplo, incrementar los niveles, por ejemplo, los suplementos de creatina, ¿vale? Nos van a incrementar lo que viene siendo los niveles séricos de creatina, ¿vale? El embarazo, ¿vale? La sepsis, igual, nos van a aumentar fisiológicamente el filtrado glomerular, ¿vale? Y bueno, ya, si quieren revisar todas estas cuestiones, de igual forma cómo alteran los niveles de creatina, ¿vale? Creatinina, perdón. Bien, entonces ahora sí, ya vimos las implicaciones del uso de creatinina. Ahora vamos a ver las implicaciones del uso de la cistatina C. El uso de la cistatina C es muy importante actualmente porque, como les digo, es uno de los mejores marcadores endógenos que podemos utilizar para nosotros valorar la función renal. ¿Por qué? Porque tiene menos factores, ¿vale? Tanto internos como externos, que van a modificar sus valores, ¿vale? Y por ende, si no modifican tanto sus valores, es más confiable a nosotros meterla en alguna fórmula para calcular el filtrado glomerular, que ahorita les voy a mencionar. Entonces, ¿qué es la cistatina C? La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que está producida por todas las células nucleadas. En general, la mayoría, todas las células que tenemos nosotros son nucleadas, a excepción de los eritrocitos, ¿vale? Estas van a estar esta cistatina C va a estar menos influenciada que la creatinina por la edad, el género, la masa muscular o la dieta. O sea, no hay tanto influencia de estos factores en su medición, ¿vale? Pero sí tenemos ciertas cuestiones que van a afectar un poco, ¿sale? Sus valores, por ejemplo, alteraciones en la función tiroidea, ¿vale? El uso de corticosteroides, el uso de, bueno, el hábito tabáquico, la inflamación, la obesidad, la diabetes mellitus, pueden causar cambios en los valores, ¿vale? Pero en general no está tan sujeta, como les digo, a la dieta, al sexo, etcétera. O sea, obviamente hay muchas personas con diabetes, ¿vale? Hay muchas personas actualmente ya con obesidad. Esto puede alterar las cifras un poco, pero podemos utilizar de hecho las dos pruebas, ¿vale? Podemos utilizar en fórmulas la creatinina como la cistatina C al mismo tiempo, ¿vale? Y por ende la sensibilidad va a ser mucho mejor, ¿vale? Para detectar cambios en el filtrado glomerular, ¿vale? Ahorita voy a mencionar esto más adelante. Entonces, bien, ya tenemos ahora cuáles son las sustancias endógenas que podemos utilizar nosotros. Ahora, al nosotros tomar en cuenta estas sustancias endógenas, hay que utilizar alguna fórmula, ¿vale? Alguna fórmula para calcular el filtrado glomerular. Hay diversos tipos de fórmulas que nosotros a lo mejor alguna vez hemos escuchado en el hospital o alguna vez nos la pidieron para calcular alguna dosificación de algún fármaco, ¿vale? En un paciente con enfermedad renal. Entonces, recordemos, tenemos tres tipos de fórmulas actualmente, ¿vale? Dentro de estas tres, la más validada va a ser esta que les voy a mencionar, ¿vale? Que es la CKD-EPI, que viene del grupo de la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, ¿vale? Son sus siglas, ¿vale? CKD-EPI es la más validada actualmente, ¿vale? Ha mostrado mucha superioridad cuando son aplicadas a la población adulta y son las más recomendadas actualmente, ¿vale? Tenemos otras fórmulas como el Crocop-Gaut, ¿vale? Y el MDR, son otras dos fórmulas, pero en realidad la más validada para nosotros o la más recomendada, ¿vale? Es la CKD-EPI, tanto por artículos por las guías Carigo, Up to Date, artículos que te hablan de enfermedades renales, ¿vale?
te manejan qué es la mejor fórmula para utilizar. Entonces esta fórmula de seca de EPI no es necesario que nos aprendamos todas sus variables, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros simplemente podemos utilizar una calculadora médica y meter los valores que nos piden y simplemente ya te da el resultado final, que es el filtrado glomerular, ¿vale? Y de ahí pues a clasificar a nuestro paciente. Pero esta fórmula hay que tener en cuenta que tenemos tres variantes, ¿vale? A utilizar. Podemos utilizar solamente la creatinina, ¿sale? O sea, meter los valores de creatinina a esta fórmula. O podemos utilizar los valores de cistatina en esta fórmula, o las dos, ambas, ¿vale? Utilizar la creatinina con la cistatina utilizando esta fórmula, por ende la sensibilidad va a ser mucho mejor, ¿vale? Si utilizamos la cistatina con la creatinina al mismo tiempo, ¿vale? Ahorita les voy a explicar cómo es eso. Entonces, como les mencionaba, seca de EPI, la fórmula de seca de EPI, presenta mayor exactitud en cuanto a la estimación del filtrado glomerular, principalmente en valores entre 60 y 90 mililitros sobre minuto de filtrado glomerular, que si la comparamos con la ecuación MDR, ¿vale? Que es la otra fórmula que les mencionaba, y también tiene mayor capacidad seca de EPI para predecir mortalidad global, mortalidad cardiovascular o riesgo de presentar algún fracaso renal, ¿vale? Y es la más validada por las guías KDIGO, ¿vale? La ecuación, como les digo, la ecuación cuando utilizamos la creatinina con cistatina en la fórmula de seca de EPI va a incluir, como les digo, va a tener mejor sensibilidad, pero principalmente para calcular nosotros pacientes con un estadio de filtrado glomerular entre el 45 y el 59, ¿vale? Entonces aquí se utilizan mucho estas dos variables, creatinina con cistatina, cuando nosotros tenemos un paciente con sin albuminuria, o sea que no tiene datos de lesión renal, ¿vale? Albuminuria, proteinuria, pero nuestro paciente está teniendo un filtrado glomerular de 45 a 59. Cuando tiene esto, nosotros podemos utilizar creatinina y cistatina al mismo tiempo en la fórmula de seca de EPI y calcular mucho mejor específicamente el filtrado glomerular, ¿vale? Y bueno, la fórmula de Crocop-Gault, pues que se utilizaba para ajustes de fármacos mucho tiempo atrás. De hecho, a mí me tocó muchas veces en el internado que se utilizaban mucho esta fórmula para ajuste de fármacos, ¿vale? Presenta actualmente muchísimas limitaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a sobreestimar el filtrado glomerular, porque no ha sido reformulada para valores de creatinina obtenidos por procedimientos estandarizados, y también no puede ser reexpresada, ¿vale? Para los métodos actuales de medición. O sea, ya es una fórmula anticuada, ¿vale? Es una fórmula que sí sirvió en su tiempo, pero actualmente pues está muy desactualizada, no está reformulada, no se puede ni siquiera reformular, ¿vale? Entonces ya es una fórmula que quedó pues para el olvido, ¿vale? Como historia, nada más. Y el filtrado glomerular obtenido por seca de EPI con creatinina va a correlacionar mejor que el obtenido por Crocop-Gault para valores inferiores menores a 60, ¿vale? Que son principalmente los pacientes que necesitan ajuste de fármacos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar seca de EPI con creatinina para ajuste de fármacos, ¿vale? Ya no utilizar Crocop-Gault, sino seca de EPI, tanto para cuantificar o para estimar el filtrado glomerular y tanto para hacer ajuste de fármacos. Seca de EPI es la mejor actualmente. Y bueno, aquí vienen las variables, ¿vale? Que podemos, como es la fórmula, más o menos no la vamos a aprender obviamente, porque les digo que ya hay calculadoras médicas, solo le pones filtrado glomerular por seca de EPI, le pones los variables que te pide a veces los valores de creatinina, te pide los valores de cistatina si los tienes, ¿vale? Te pide la edad del paciente, ¿vale? Le pones enter y pues ya te sale el resultado, ¿vale? Cuánto tiene el filtrado glomerular ese paciente. Entonces, como les decía, puedes utilizar seca de EPI solo con creatinina, puedes utilizar seca de EPI solo con cistatina, o puedes utilizar la fórmula de seca de EPI con creatinina y con cistatina, que tiene mejor sensibilidad, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ahora sí, ya que vimos cómo medir el filtrado glomerular y cuáles son las mejores fórmulas y las variables que tiene la cistatina y la creatinina C, vamos a hacer un algoritmo diagnóstico sobre cómo vamos a evaluar estos pacientes, ¿vale? Entonces, tenemos un paciente que requiere
mediciones del filtrado glomerular. No sé, a lo mejor es un paciente que tiene diabetes de larga evolución, a lo mejor es un paciente que tiene hipertensión de larga evolución, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros le vamos a pedir una química sanguínea básica, si quieren de 6 elementos, ¿vale? Que te reporta la creatinina. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la seca de EPI con creatinina, ¿vale? Nada más, porque solo pedimos creatinina. Entonces, en algunos casos se va a requerir que confirmemos de nuevamente el filtrado glomerular con esa misma fórmula. ¿Por qué? Porque podemos tener algunas cuestiones, ¿sale? Que aparecen aquí en la tabla 1, ¿vale? Podemos tener algunas cuestiones que nos hacen pensar que a lo mejor el paciente está por influencia de la dieta, por influencia de su estilo de vida, porque está amputado, etcétera, pues va a tener variaciones en la creatinina. Entonces en este grupo de pacientes hay que volver a repetir una prueba de creatinina y volver a hacer la fórmula de seca de EPI, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son estas cuestiones? Que tenga masa muscular muy baja o muy alta, ¿vale? O sea, que esté muy flaquito o que esté muy gordito, ¿vale? Que tenga enfermedad hepática avanzada también, ¿sale? Que tenga deficiencia de proteína animal en la dieta, o sea que coma muy poca carne, ¿vale? O que sea una persona que consuma altas cantidades de carne también, ¿vale? Que sea muy carnívora. De igual forma esto va a influenciar, como les mencioné, los niveles de creatinina. Que tenga el paciente un filtrado glomerular entre 45 y 59, ¿vale? Sin que tenga marcadores de daño renal, o sea, sin que tenga albuminuria, que es lo que les mencionaba. En este caso podemos utilizar los dos marcadores endógenos, que es la cistatina con la creatinina, ¿vale? Cuando aparece este criterio. Que tengamos que sea un potencial donador, ¿vale? El paciente, ¿sale? Igual forma, donador de riñón, ¿vale? Igual forma aquí podemos utilizar volver a repetir la creatinina, ¿vale? Entonces, si nosotros medimos o tengamos alguno de estos factores que les acabo de mencionar, pues se vuelve a repetir, ¿vale? La fórmula otra vez de seca de EPI con creatinina, o se pueden utilizar la creatinina con la cistatina C, ¿vale? Si tenemos alguna de estas cuestiones, ¿vale? Pero si no tenemos alguna de estas cuestiones, simplemente volvemos a utilizar la fórmula de filtrado glomerular seca de EPI con creatinina y se confirma el filtrado glomerular y ya, ¿vale? Entonces, como les digo, solamente cuando tengamos estas cuestiones, ¿sale? Que aparecen aquí en la tabla 1, volvemos a repetir la prueba, ¿vale? Y podemos utilizar cistatina con creatinina con la fórmula de seca de EPI y pues ya, se tiene el filtrado glomerular. Bien, ahora sí vamos a pasar a la evaluación de la lesión renal. Ya vimos la evaluación del filtrado glomerular, ahora vamos a ver la evaluación de la lesión renal, ¿vale? Bien, como primer punto vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer una evaluación de la proteinuria y de la albuminuria, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que los adultos sanos van a eliminar menos de 150 miligramos de proteínas al día, ¿vale? Proteínas en general, la que sea, ¿vale? Y menos de 30 miligramos de albúmina de igual forma en 24 horas, ¿vale? Es no normal. Si nos pasamos de ese rango, quiere decir que ya está habiendo alguna alteración. Principalmente, como les mencionaba, con respecto a la albúmina es un buen marcador de lesión de lesión de la barrera de filtrado glomerular, ¿vale? Entonces, si nos pasamos de los 30, quiere decir que ya está habiendo algo ahí, ¿vale? La albuminuria puede ser un marcador más precoz, como les digo, de enfermedad renal crónica que la reducción del filtrado glomerular. O sea, si nosotros empezamos a tener ya datos de albuminuria, independientemente de que el filtrado glomerular esté arriba de 60 o esté normal, esto ya se considera que está habiendo alguna alteración, como les mencionaba. Y también se considera que es un signo de daño sistémico, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente la albúmina pues es una proteína intravascular muy importante que se encarga de transporte de fármacos, tiene papel en el metabolismo de la bilirrubina, tiene papel en la fisiología del calcio, ¿vale? De trastornos ácido-base, etcétera. Entonces, si está habiendo daño, ya alteración o está habiendo pérdida de esta albúmina, se dice que ya hay daño, que hay disfunción endotelial, no solamente a nivel glomerular, sino hay disfunción endotelial en todo lo que viene siendo el endotelio vascular sistémico, ¿vale? De igual forma, la disminución de lo que viene siendo los índices de proteína
¿sale? De proteinuria o de albuminuria, ¿vale? Está asociada con una progresión más lenta de enfermedad renal crónica. De hecho, es una diana terapéutica, ¿vale? Disminuir la albuminuria, disminuir la proteinuria. Si nosotros hacemos esto con todo el arsenal de fármacos que después vamos a mencionar en la clase de tratamiento, ¿vale? Va a disminuir muchísimo la progresión, que progrese más rápidamente esta enfermedad renal crónica, que llegue más rápidamente a lo mejor a una terapia de sustitutiva renal en más tiempo, ¿vale? Que no sea tan rápido el inicio de terapia sustitutiva, y de igual forma pues prolongar un poco la vida, ¿vale? También, como les digo, pues la reducción de la proteinuria y de la albuminuria pues es un objetivo terapéutico y es de los principales, de hecho, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos diversos tipos de proteinuria, ¿vale? Hay muchos tipos de proteinuria en general, pero nosotros hay que tener en cuenta una cosa, ¿sale? Y esta cosa que les voy a mencionar es muy importante, de que solamente las tiras reactivas de orina, las tiras reactivas para detectar, hacer un examen general de orina básico, ¿vale? Solamente estas tiras reactivas te van a detectar albúmina, ¿vale? No te van a detectar ningún otro tipo de proteína, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque puede que nosotros tengamos datos de proteinuria, a lo mejor el paciente saca mucha espuma al orinar, a lo mejor está teniendo alteraciones en el sedimento urinario, ¿vale? Pero si nosotros le hacemos una tira reactiva de orina y no te detecta albúmina, no quiere decir que este paciente no tenga albuminuria, no tenga, perdón, proteinuria, ¿vale? Tiene proteinuria, pero no a expensas de albúmina. ¿Por qué? Porque no la detecta la tira reactiva, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces en esta tabla sacada de UpToDate vamos a ver diversos tipos de proteinuria, ¿vale? Causas también de la proteinuria y expensas de qué tipo de proteína es la que se está eliminando, ¿vale? Por ejemplo, tenemos proteinuria transitoria, ¿vale? Esta proteinuria transitoria va muy relacionada con estados de fiebre, de ejercicio excesivo, de infusiones de vasopresores, pacientes que están en UCI, que tienen infusión de norepinefrina, que tienen infusión de vasopresina, ¿vale? O que tengan alguna infusión de albúmina, por ejemplo, pacientes con insuficiencia hepática, ¿vale? Que se les está manejando a lo mejor por un síndrome hepatorrenal, que tienen a lo mejor ascitis refractaria, ¿vale? Se les pone infusión de albúmina. Entonces, estos pacientes, pues, por todas estas cuestiones clínicas, como es transitoria su proteinuria, va a ser menor a 1 gramo al día y principalmente, predominantemente, a expensas de albúmina, ¿vale? Tenemos otros tipos de proteinuria, que son las proteinurias más persistentes, que aquí entra la proteinuria ortostática, que es un tipo de proteinuria que es común en personas menores de 30 años, y que ocurre principalmente del 2 al 5% de los adolescentes. Este tipo de proteína pues tiene una característica que principalmente cuando la persona está en bipedestación pues generan o tienen proteinuria, pero cuando están en decúbito la proteinuria disminuye, ¿vale? Ya es un protocolo que ya después lo revisan, ¿vale? Pero es muy característico esto. Y principalmente es menor a 1 gramo, menor a 1 o 2 gramos al día, principalmente a expensas de albúmina, ¿vale? Esto no tiene alguna correlación clínica significativa de mal pronóstico por presentar esta proteinuria ortostática, ¿vale? Tenemos otro tipo de proteinuria persistente que va a ser proteinuria por rebosamiento, ¿vale? Este tipo de proteinuria por rebosamiento, ¿a qué hace referencia? A que es demasiada la cantidad de proteínas que están llegando al glomérulo y este glomérulo pues las empieza a filtrar de más, ¿vale? Lo más característico en este caso es un mieloma múltiple, una gamapatía monoclonal, principalmente por cadenas ligeras. Recordemos que en la fisiopatología del daño renal del mieloma múltiple podemos tener dos tipos de proteinuria. Una a expensas de albúmina, ¿vale? Y otra a expensas de cadenas ligeras. La de expensas de albúmina es porque está habiendo precisamente daño en el filtrado, daño en la barrera de filtrado glomerular y por ende lo que se pierde es albúmina. Pero la otra es de que en este caso las cadenas ligeras logran filtrarse bien por la barrera de filtrado glomerular y lo que se elimina a través de la orina son cadenas ligeras, ¿vale? No precisamente albúmina, ¿vale? Se eliminan cadenas ligeras, que es la típica proteinuria de Bence-Jones, ¿vale? Entonces aquí es a expensas de cadenas ligeras la proteinuria que está bien, ¿vale? No a expensas de albúmina, ¿vale? También, por ejemplo, en estados de hemólisis se va a eliminar hemoglobina, ¿vale? Que hay hemoglobinuria, ¿vale? En cuestiones de rhabdomiólisis
mioglobina se va a eliminar, ¿vale? Entonces, todas estas proteinurias por rebosamiento, como dices, porque el glomérulo las deja pasar, las filtra por la barrera de filtrado glomerular, valga la redundancia, y es lo que se elimina a través de la orina, pero no es a expensas de albúmina. ¿Cuál va a ser el tip en este caso? Es de que si nosotros a estos pacientes le hacemos una tira reactiva de albúmina, va a salirles negativa. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la tira reactiva de albúmina, la tira reactiva de orina solo te va a detectar albúmina, ¿vale? Entonces, pero estos pacientes, si nosotros tomamos en cuenta, a lo mejor hacemos otro estudio para ver proteínas fuera de la albúmina, una proteinuria de 24 horas, por ejemplo, nos van a salir alteradas estas. ¿Por qué? Porque se está viendo proteinuria, pero no a expensas de albúmina, ¿vale? Tenemos otro tipo de proteinuria persistente que va a ser la proteinuria glomerular. Pues aquí entran evidentemente todas las glomerulopatías, tanto primarias como secundarias, ¿vale? Pues aquí encontramos la nefropatía por IgA, el síndrome, nefropatía mesangiocapilar, membrana proliferativa, etcétera, ¿vale? Y aquí entramos también la nefropatía secundarias, como la secundaria hipertensión sistémica, ¿vale? Hipertensión arterial sistémica y la nefropatía diabética, ¿vale? Y aquí, como evidentemente aquí se está viendo daño en la barrera de filtrado glomerular, aquí sí va a ser a expensas de albúmina, ¿vale? Y normalmente va a ser, puede que sea en rangos nefróticos, ¿vale? Recuerden que una proteinuria en rango nefrótico es arriba de 3.5 gramos en 24 horas, ¿vale? También tenemos otra proteinuria persistente que va a ser de origen túbulo intersticial, ¿vale? Aquí encontramos intoxicaciones por medicamentos, ¿vale? Aquí encontramos enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las nefritis intersticiales, ¿vale? Por algún fármaco. Aquí encontramos pues lesiones en el intersticio, lesiones en los túbulos renales. Principalmente aquí entran las nefritis intersticiales, ¿vale? O las intoxicaciones por fármacos, intoxicaciones por metales pesados. Aquí normalmente la proteinuria va a ser menor a 3 gramos al día y va a ser expensas de otro tipo de proteinuria fuera de la albúmina. Aquí no es expensas de albúmina. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que se está dañando el glomérulo, lo que está pasando es de que se está dañando el túbulo, y pues en el túbulo tenemos descamación celular, tenemos descamación, pérdida de proteínas, etcétera, ¿vale? O sea, es por otro tipo de proteínas fuera de la albúmina. Y aquí en este caso va a pasar lo mismo. Hay proteinuria, pero la tira reactiva de orina no te va a detectar proteinuria, no va a salir positiva. ¿Por qué? Porque no es a expensas de albúmina, ¿vale? Tenemos otro tipo de proteinuria que va a ser la proteinuria postrenal, ¿vale? Que aquí va a estar más relacionada con infecciones del tracto urinario, a nefrolitiasis y a tumores genitourinarios, ¿vale? De igual forma es una proteinuria menor a 1 gramo al día, ¿vale? Y no va a ser a expensas de albúmina, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está viendo lesión en el glomérulo, no está viendo lesión en la barrera de filtrado glomerular, sino es en todo el tracto urinario, donde se pueden descamar células, se pueden descamar la misma reacción inflamatoria, ¿vale? Las mismas secreción de proteínas, etcétera, van a eliminarse por la orina, ¿vale? Bien, aquí tenemos un algoritmo para nosotros evaluar paso por paso una proteinuria, ¿vale? Entonces tenemos como primer punto aquí arriba, ¿vale? Tenemos una historia, el examen físico que le vamos a hacer a nuestro paciente, le vamos a hacer un urinoanálisis y el estudio del sedimento urinario, ¿vale? Si estos estudios y todo el examen físico y toda la exploración es normal, si no es normal, pues vamos a mandar al paciente a nefrología, ¿vale? De acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica, ¿vale? Pero si es normal, hay que ver si este paciente se puede repetir otra vez la prueba, ¿vale? Si es una proteinuria transitoria, ¿vale? Por ejemplo, fiebre, ejercicio excesivo, que estuvo con infusión de vasopresor, ¿vale? Pues simplemente pues se trata la causa y a lo mejor se puede a repetir el test, ¿vale? De un examen general de orina y pues ver que a lo mejor era transitorio nada más, ¿vale? Pero si es una proteinuria persistente, hay que valorar si es una proteinuria ortostática, ¿vale? Lo que les mencionaba, si es una proteinuria ortostática, es común que estos pacientes, mientras están en bipedestación, hagan proteinuria, pero cuando están en decúbito, ¿vale? La proteinuria disminuye. Entonces, hay que, si nosotros sospechamos una proteinuria ortostática, hay que cuantificar, ¿vale? Hay que cuantificar, más bien, perdón. Entonces, si es una proteinuria ortostática, pues se trata como la causa y se hacen evaluaciones subsecuentes, ¿vale? Aquí en este pedazo.
Pero si no es una proteinuria ortostática, pero si es persistente, o sea, persiste en el tiempo, ¿vale? Hay que cuantificar la proteinuria, ¿vale? Si es mayor a 3 gramos al día, si es mayor a 3 gramos al día, hay que hacer una evaluación de alguna enfermedad glomerular, ¿vale? Y se puede hacer una biopsia, ¿vale? Si no es mayor a 3 gramos al día, hay que hacer una electroforesis de proteínas urinarias, ¿vale? Si hay cadenas ligeras, ¿vale? Si hay cadenas ligeras, pues hay que hacer una evaluación del mieloma múltiple, ¿vale? Porque lo que les había mencionado, ¿vale? Pero si no son cadenas ligeras y son proteínas de bajo peso molecular, hay que hacer una evaluación de patología tubulointersticial por algún metal pesado, algunos fármacos, etc., ¿vale? Más o menos así se hace un algoritmo de proteinuria. Entonces, como les mencionaba, en individuos adultos la mayoría de las guías van a recomendar que se realice la valoración de la proteinuria por la determinación del cociente albúmina sobre creatinina, ¿vale? A comparación de hacer una proteinuria de 24 horas o una albuminuria de 24 horas, esta prueba, este índice, solamente con una única muestra de orina al día, ¿vale? El paciente lo pone a orinar en la mañana y esa muestra de orina se mide albúmina y se mide creatinina y simplemente los resultados se hacen una división y con ese resultado ya sacas tu índice, ¿vale? Es más rápido, es más confiable, tiene buena correlación con respecto a medirla en 24 horas, ¿vale? Y estas concentraciones de proteína o albúmina en orina siempre deben de ser referidas a la concentración de creatinina urinaria para minimizar el efecto del grado de hidratación. O sea, siempre se va a tomar en cuenta proteína sobre creatinina o albúmina sobre creatinina, precisamente por esto, para minimizar el efecto de la concentración urinaria. El resultado tiene buena correlación, como les mencionaba, se aproxima mucho a la determinación de orina de 24 horas, o sea, a medir creatinina en 24 horas o albúmina en 24 horas o proteína en 24 horas, ¿vale? Si no existe una gran desviación de la superficie corporal, es decir, si el paciente pues no está en edades extremas de la vida, ¿vale? O muy viejito o es un niño, ¿vale? Bueno, aquí hay una tabla de up-to-date te maneja cómo está las variaciones, o sea, cómo está con respecto si comparamos la proteinuria en 24 horas con respecto al índice proteína creatinina o albúmina creatinina, cómo son las variaciones. En realidad todas están, con respecto a la gráfica, todas están muy pegadas a la línea de base, ¿vale? Entonces son muy pocas las variaciones, o sea, tiene buena correlación el hacer este índice, ¿vale? Con respecto a medirlo en 24 horas. Entonces nosotros, para considerar la presencia de albuminuria significativa, tenemos que tener tiene que ser necesario tener 2 valores elevados en 3 muestras obtenidas durante al menos 3 meses, ¿vale? Entonces esto es muy importante, no solamente con una prueba que tengamos alterada del índice de albúmina sobre creatinina, no solamente con esa prueba pues ya vamos a decir que el paciente tiene albuminuria, no, sino tenemos que volver a repetirla, con que tengamos 2 pruebas, ¿sale? Con que tengamos 2 valores alterados de 3 muestras, ¿vale? En menos de 3 meses pues ya se considera, en al menos 3 meses ya se considera positivo, ¿vale? En aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica diagnosticada y que ya tienen albuminuria, ¿sale? Ya sea microalbuminuria o macroalbuminuria, que ahorita ya no se les llama así, se les llama albúmina persistentemente elevada, ¿vale? Se puede realizar la monitorización con el índice de proteína sobre creatinina, ¿vale? En vez de volver a utilizar albúmina sobre creatinina, se utiliza el índice de proteína sobre creatinina como método de evaluación posterior. Y se van a recomendar los índices de proteína sobre creatinina en aquellos pacientes que se sospeche patología intersticial, ¿sale? Renal. ¿Por qué? Porque, como les digo, aquí la pérdida de proteínas no es a expensas de albúmina, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la patología intersticial se están perdiendo otro tipo de proteínas de bajo peso molecular y por ende aquí, en vez de hacer la evaluación con el índice de albúmina sobre creatinina, aquí va a ser proteína sobre creatinina. ¿Por qué? Porque si le hacemos el de albúmina nos va a salir normal, porque no hay daño a nivel glomerular, ¿sale? El daño está a nivel intersticial.
Y de igual forma la existencia de una disociación, esto es muy importante también, la existencia de una disociación entre el cociente de albúmina sobre creatinina y del cociente proteína sobre creatinina nos debe hacer sospechar una patología de gamapatía monoclonal, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que les había mencionado, el mieloma múltiple te va a afectar tanto a nivel glomerular, te va a afectar, si te afecta a nivel glomerular, sí te va a dar albuminuria, pero si no te afecta a nivel glomerular, pero te afecta a nivel túbulo intersticial, te va a dar proteinuria, ¿vale? Entonces si tenemos una disociación entre este índice, o sea que te salga muy elevada el índice proteína creatinina, pero normal el índice albúmina sobre creatinina, quiere decir que está habiendo pérdida de cadenas ligeras, ¿vale? Entonces por eso hay esa disociación entre estos dos índices, ¿vale? Y hay que hacer un cribado de mieloma múltiple. Muy bien. Entonces ya vimos alteraciones en la proteína, en las proteínas y en la albúmina, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la albuminuria, de la proteinuria? Entonces vamos a ver ahora alteraciones en el sedimento urinario, que es otro de los criterios para nosotros clasificar a un paciente con enfermedad renal crónica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser estas alteraciones de importancia? Alteraciones, por ejemplo, que tengamos en el sedimento eritrocitos dismórficos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué nos hablan los eritrocitos dismórficos? Nos hablan que estos eritrocitos están pasando la barrera de filtrado glomerular pues de manera inadecuada, normalmente no se deben de perder, ¿vale? Entonces estos eritrocitos dismórficos es común que aparezcan en síndromes nefríticos, ¿vale? Que hay lesión en el glomérulo, ¿vale? Por alguna glomerulopatía primaria principalmente, ¿vale? O secundaria, ¿vale? O por ejemplo una posocitocócica, pero sería más que nada las primarias. También que haya cilindros hemáticos, pues nos habla de igual forma que estos eritrocitos están logrando pasar hacia los túbulos renales y se están, vamos a llamar, condensando. Y pues nos habla, puede ser también secundaria alguna vasculitis, ¿vale? También que haya presencia de cilindros leucocitarios, por ejemplo, pielonefritis o nefritis intersticiales, es común que aparezcan estos cilindros leucocitarios. Ojo aquí, podemos tener cilindros leucocitarios en un paciente a lo mejor que llega por una pielonefritis de urgencias, pero no por eso ya lo vamos a clasificar como enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el punto de corte que les he dicho es más de 3 meses que tenga esas alteraciones. Si tienen más de 3 meses con cilindros leucocitarios, pues evidentemente cumple criterios de enfermedad renal crónica, pero si no, es en un contexto agudo y simplemente tratando la causa en ese contexto agudo, la causa, los criterios pues ya no los cumple, ¿vale? Que también tenga cilindros lipídicos, ¿vale? En este caso va relacionado con patologías proteinúricas. Que tenga, por ejemplo, los cilindros lipídicos también es común que aparezcan en los síndromes nefróticos, ¿vale? Por toda la pérdida de lípidos que está habiendo también a nivel renal, ¿vale? También que haya células tubulares renales o cilindros granulares serios, igual que nos hablan de lesión renal, ¿vale? Pues esto pues nos habla por ejemplo, una necrosis tubular aguda, muy cañona, ¿vale? Que haya células tubulares renales, pues una nefritis intersticial, ¿vale? Pero que esté presente más de 3 meses, ¿vale? Si no está presente más de 3 meses, no son criterios definitorios de enfermedad renal crónica. Bueno, aquí tenemos diversas imágenes de sedimento, ¿vale? Que las sacamos de UpToDate, ¿vale? Aquí podemos ver cilindro de glóbulos rojos, ¿sale? Podemos ver igual glóbulos rojos dismórficos, ¿vale? Cómo están, su forma es diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasan como muy pegadito al endotelio fenestrado, ¿sale? Apenitas y pasan y pues pierden su forma bicóncava. Tenemos aquí otros cilindros de células, más bien células epiteliales escamosas, ¿vale? Que nos hablan de descamación tubular, ¿sí? Igual aquí tenemos eritrocitos dismórficos, ¿vale? De igual forma. Aquí tenemos igual eritrocitos dismórficos, ¿vale? Aquí tenemos igual células epiteliales tubulares fragmentadas, ¿vale? Cilindros igual, ¿vale? Aquí tenemos igual un cilindro de glóbulos rojos, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Cilindros granulares y serios, ¿vale? Que también nos hablan de patología renal, ¿vale? Y cristales de fosfato de calcio, ¿vale? Tenemos cristales de ácido úrico. Bueno, entonces recuerden que esto tiene que estar en un periodo de más de 3 meses para que sea criterio definitorio, ¿vale? Entonces,
Ya vimos alteraciones en el sedimento, ahora vamos a ver alteraciones en las imágenes radiológicas. En este caso la ecografía es una técnica pues, principalmente la más utilizada de manera inicial, ¿vale? Para evaluar el tamaño, la forma, la estructura del riñón, ¿vale? Y la presencia de quistes simples o una litiasis caliciar única sin repercusión no van a ser criterio de enfermedad renal crónica, pero sí la presencia de poliquistosis renal, ¿vale? Que haya riñones displásicos también, que haya hidronefrosis, que haya litiasis coraliforme, ¿vale? Que haya nefrocalcinosis, que haya cicatrices corticales. Esto sí, si están estos más de 3 meses, también ya son criterios definitorios, ¿vale? De enfermedad renal crónica, ¿vale? Pero, como les digo, la litiasis caliciar única no es criterio. Pero esto sí, la poliquistosis, hidronefrosis, litiasis coraliforme, ¿vale? Que está muy relacionada con infecciones crónicas del tracto urinario, ¿vale? La nefrocalcinosis, ¿vale? Alteraciones histológicas, también aquí es muy importante estas alteraciones histológicas. ¿Por qué? Porque también son criterio definitorio, ¿vale? Que si están más de 3 meses, pues cumple criterio. La evidencia de anomalías en el parénquima renal, independientemente del filtrado glomerular o de la presencia de otros marcadores de daño renal, son consideradas criterios de enfermedad renal crónica, que es lo que les mencionaba, ¿vale? Puede que el paciente no tenga una albuminuria, que no tenga descenso del filtrado glomerular, pero si en la biopsia ya aparecen alteraciones como fibrosis, semilunas, alteraciones de doble riel, no sé, cosas ya más específicas a nivel glomerular, ¿vale? Ya son criterio definitorio de enfermedad renal crónica, ¿vale? Y la indicación de biopsia útil para la categorización de patologías glomerulares primarias o de otras patologías sistémicas con afectación renal, ¿sale? Por ejemplo, las enfermedades vasculares, tubulointersticiales, enfermedades quísticas y congénitas, ¿vale? Entonces, es muy importante también saber los criterios de una biopsia renal. Y por último punto, vamos a valorar las alteraciones en la función renal, ¿vale? Aquí que va a destacar las acidosis tubulares renales, ¿vale? Tipo 1, tipo 2, ¿vale? Tipo 4, ¿vale? La diabetes insípida nefrogénica también ya se considera criterio de alteración tubular en la función tubular, ¿vale? Que aquí recordemos puede ser por medicamentos, puede ser por fármacos, por ejemplo el litio, ¿sale? O la hipercalcemia también te puede generar una diabetes insípida nefrogénica. A lo mejor si se resuelve la causa del consumo de litio, ¿vale? O si se resuelve la hipercalcemia porque a lo mejor tiene el paciente hiperparatiroidismo, etcétera, ¿vale? Si se resuelve, pues ya se quitan los criterios, ¿vale? No cumple criterios. Pero si persiste en el tiempo, pues ya ahí sí se considera un criterio. Que haya pérdidas urinarias de sodio, de potasio, de magnesio, no sé, alguna tubulopatía, alguna canalopatía, ¿vale? Síndromes de Bartter, síndrome de Gildelman, ¿vale? Síndrome de Fanconi, ¿vale? Que también el síndrome de Fanconi pues puede ser secundario a mieloma múltiple, ¿vale? O secundario a otras causas, ¿vale? Pero a lo mejor si se resuelve la causa, pues ya, no pasa nada. Y una cistinuria también. Entonces, estas alteraciones tubulares también, si persisten más de 3 meses, se consideran criterios. Y también, como último punto, la historia de trasplante renal. Los trasplantados renales se consideran que tienen enfermedad renal crónica y esto es independientemente del valor de su filtrado glomerular o de la presencia de marcadores de lesión renal, ¿vale? O sea, simplemente con que hayas recibido un riñón trasplantado de otra persona, pues aquí ya se define que tienes enfermedad renal crónica, aunque tu filtrado glomerular está súper bien, hasta 90 en 80, ¿vale? Ya se considera ahí. Bien, chicos. Ahora sí vamos a pasar con el estadiaje y el cribado. Ahora sí vamos a ver, ya vimos todas las características definitorias de enfermedad renal crónica, qué lo define, qué no lo define, cuánto tiempo, cuáles son las mejores pruebas a tomar en cuenta. Y ahora sí en este apartado, a partir de ahorita, vamos a hacer este cribado ya de estos pacientes de manera adecuada, ¿vale? En qué momento vamos a referirlos a nefrología, en qué momento vamos a hacer este tipo de pruebas, etcétera. Bueno, actualmente pues el cribado de enfermedad renal crónica se va a realizar en poblaciones de riesgo, ¿vale? Principalmente mediante la evaluación del filtrado glomerular y de la albuminuria al menos una vez al año. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Principalmente pacientes con diabetes de larga evolución, mal apego al tratamiento, pacientes con hipertensión arterial sistémica de igual forma de larga evolución, ¿vale? Como los principales grupos de riesgo. El diagnóstico no debe de basarse en una única
determinación de filtrado glomerular y de albuminuria. Siempre debe de volver a confirmarse lo que les mencionaba en las diapositivas previas. Si hacemos una fórmula de CKD-EPI con creatinina, tenemos algunas características de que el paciente está amputado, que es vegano, que come mucha proteína, o que está muy delgado, muy desnutrido, etcétera. Vamos a volver a realizar otra prueba, sale otra fórmula de CKD-EPI y confirmarla de verdad. Y si no, utilizamos la fórmula de CKD-EPI con cistatina y creatinina, ¿vale? Y de igual forma, la albúmina, ¿vale? La albúmina necesitamos 2 pruebas positivas de 3 en un periodo de 3 meses para que la consideremos como positiva, ¿vale? Como que hay una albuminuria significativa. Entonces estos grupos de riesgo, pues ya sabemos, ¿vale? Hipertensión arterial sistémica, pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida, en aquellos pacientes mayores de 60 años, en aquellos pacientes obesos con un IMC arriba de 30, ¿vale? Diabéticos tipo 1 también, con más de 5 años de evolución. Recuerden que a los pacientes diabéticos tipo 1 se les hace el cribado más, un poquito antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues son pacientes más... principalmente más sujetos a mucha variación en cuanto a sus niveles de glucosa, porque son completamente insulino dependientes, ¿vale? Aquellos familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal o con enfermedades renales hereditarias, también a ellos se les hacen cribados con fórmulas de filtrado glomerular y de albúmina. Aquellas personas o pacientes con enfermedades obstructivas del tracto urinario, ¿vale? O alteraciones estructurales del mismo, ¿vale? Pacientes con quistes, pacientes con nefrocalcinosis. De igual forma, en aquellos pacientes con tratamientos prolongados con fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, inhibidores de la calcineurina, ciclosporina, tracolimos, litio, pacientes con síndrome metabólico, ¿vale? Que sean fumadores, que tengan dislipidemia, aquellos pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias. Bien, en esta tabla tenemos todos los factores de riesgo para que una persona sea propensa a enfermedad renal crónica. Pues aquí tenemos la edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica, una masa renal disminuida, bajo peso al nacer, que sea raza negra, que tenga hipertensión arterial, diabetes, obesidad, nivel socioeconómico bajo, insuficiencia renal aguda de repetición, ¿sale? Que tenga muchos ingresos a lo mejor al hospital por náuseas, vómitos y que cada vez que ingresa tenga lesión renal aguda, ¿vale? Que tenga enfermedades autoinmunes, principalmente a lo mejor lupus, ¿vale? Lupus, que está muy relacionado a la nefropatía lúpica, infecciones sistémicas, virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis C, ¿vale? Que puede provocar glomerulonefritis, el virus de la hepatitis C y también el virus de la hepatitis B, ¿vale? El VIH también, ¿vale? Y el SARS-CoV-2 también, ¿vale? Que está de moda todo eso. Infecciones urinarias de repetición, litiasis renal, obstrucciones de las vías urinarias bajas, ¿sale? Por la lesión renal, postrenal que puede haber. Fármacos nefrotóxicos, que se incluyen los AINES, los antirretrovirales, ¿vale? La diabetes, factores que te generan una progresión más rápida, ¿vale? Una proteinuria persistente, ¿vale? Que haya proteinuria persistente y que no sea tratada esta proteinuria, ¿vale? Que el paciente a lo mejor ya tiene un daño renal establecido y que siga consumiendo pues una alimentación rica en proteínas. Eso también te va a llevar muy rápido a progresar a una terapia final, ¿vale? Una etapa renal final. ¿Qué más? Fracaso renal agudo, nefrotoxicidad, acidosis metabólica persistente, ¿vale? Factores de estadio final, pues una dieta baja de diálisis, ¿vale? Una dosis baja de diálisis, perdón, ¿vale? Y que tenga la persona anemia, que tenga hipolinemia, ¿vale? Que tenga derivación tardía en nefrología, ¿vale? O sea, aquí tenemos diversos factores de susceptibilidad, factores iniciadores, ¿vale? Factores de progresión y factores en estadio final, ¿vale? Entonces todas estas cuestiones van a estar jugando a favor o en contra, dependiendo si se trata de manera adecuada. Entonces, factores modificables, factores no modificables y otro tipo de factores, ¿vale? Factores modificables, la hipertensión, ¿vale? La hiperglicemia, dislipidemia, la obesidad, el tabaco, ¿vale? Uso de agentes nefrotóxicos. Todo esto podemos hacer una diana terapéutica, incluso tanto si el paciente está ya con daño renal, como si el paciente pues no tiene daño renal. En general todos deberíamos tener un privado de todo esto, ¿sale?
ejercicio, dieta, meditación, etcétera, ¿vale? Esto se puede modificar. No modificables, pues la edad, el sexo, la raza, ¿vale? Otras causas, causas de enfermedad renal crónica, los niveles de filtrado glomerular, ¿vale? Los niveles de albuminuria o si hay presencia de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Entonces, ¿qué estudios iniciales se les van a hacer a estos pacientes? A todos los pacientes un panel metabólico básico, un urinoanálisis, ¿vale? Un conteo completo, una biometría hemática, ¿vale? Un perfil de lípidos y un ultrasonido renal. Son como las pruebas básicas, ¿vale? A hacerle a todos estos pacientes que les vamos a hacer un cribado. Y dependiendo de la historia física y del examen de la anamnesis, ¿vale? Podemos pedir otro tipo de pruebas, como por ejemplo anticuerpos antinucleares, principalmente a lo mejor si sospechamos un lupus, ¿vale? Un panel viral para hepatitis B y para hepatitis C, ¿vale? Un cribado de VIH, ¿vale? Un anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, unos ANCAS, ¿vale? Si sospechamos a lo mejor una vasculitis, ¿vale? Si electroforesis de proteínas, si sospechamos un mieloma múltiple a lo mejor, ¿vale? O igual una electroforesis de proteínas séricas también, igual para cribado del mieloma múltiple, ¿vale? Y si la etiología no está clara, pues nos vamos a una biopsia renal, ¿vale? Entonces, a todos los pacientes sus estudios básicos. De acuerdo a la sospecha clínica, pedimos otro tipo de estudios más elaborados. Si no llegamos al diagnóstico, una biopsia renal. Entonces, esta es la famosa tabla que les mencionaba, ¿sale? Es de las guías Cadigo del 2012, ¿vale? Donde nos va a manejar el estadiaje de la enfermedad renal crónica de acuerdo a estadios, ¿vale? Valga la redundancia. Los estadios son G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, ¿vale? Como les digo, un filtrado glomerular normal es arriba de 90, ¿vale? Que quiere decir que está, pues, en valores adecuados, ¿vale? A partir de aquí para abajo, pues ya ligeramente disminuido G2, moderadamente disminuido G3A, G3B, moderada a gravemente disminuido, G4 gravemente disminuido y G5 fallo renal. G5 recordemos que es donde ya se requiere una terapia de sustitución renal, ya sea a base de hemodiálisis o sea a base de diálisis peritoneal. Entonces nosotros al clasificarlo tenemos que tomar en cuenta los niveles de albúmina también. Entonces también la albúmina la vamos a estar clasificando de acuerdo a sus valores, ¿vale? En A1, A2 y A3. A1 menor a 30, ¿vale? Normal o ligeramente elevado, ¿vale? A2 de 30 a 300 miligramos sobre gramo y A3 arriba de 300, que antes se le consideraba cuando estaba arriba de 30 miligramos sobre decilitro. La albuminuria se le consideraba microalbuminuria y cuando estaba arriba de 300, macroalbuminuria, ¿vale? Entonces igual, así vamos a clasificar a nuestros pacientes, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un paciente con un filtrado glomerular de 30, ¿vale? Está en el estadio G3B, ¿vale? Y al nosotros cuantificarle la albúmina, supongamos que tiene de 30 a 300, está en este estadio, ¿vale? O sea, está en el estadio G3B A2, ¿vale? Así se va a clasificar a los pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, aquí tenemos un algoritmo para nosotros hacer una evaluación de la enfermedad renal crónica recientemente identificada, ¿vale? Es un algoritmo de UpToDate. Aquí tenemos enfermedad renal crónica recientemente identificada, ¿vale? Vamos a obtener un ultrasonido renal, un urinoanálisis, una microscopía, un sedimento urinario, ¿vale? La albúmina sobre creatinina, un ratio, ¿vale? El índice, albúmina sobre creatinina. Si el ultrasonido nos reporta obstrucción, ¿vale? Si sí nos reporta obstrucción el ultrasonido, obstrucción de la vía urinaria, pues hay que resolver esta obstrucción, ¿vale? Puede ser si nosotros sospechamos o tenemos la sospecha de que esta alteración en la función renal se puede restablecer, pues a lo mejor poniendo un catéter doble J, ¿vale? Poniendo una derivación urinaria, etcétera, poniendo en la sonda urinaria al paciente, etcétera, ¿vale? Si no hay obstrucción a nivel renal, pues hay que ver si la proteinuria es de origen glomerular, ¿vale? Si hay también la presencia de sangrado glomerular, en este caso como lo vemos, con los eritrocitos dismórficos, ¿vale? Si hay presencia de eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocitarios, ¿vale? Si nosotros sí tenemos presencia de estos datos, ¿vale? De lesión glomerular, pues hay que hacer una evaluación de alguna glomerulonefritis, ¿vale? Si no tenemos presencia de eritrocitos dismórficos, si no hay presencia de albuminuria,
como tal, ¿vale? Hay que nosotros hacer una evaluación dependiendo del urinoanálisis, ¿vale? Si tenemos una piuria, ¿vale? Pues nos podemos estar encontrando ante una nefritis intersticial y hay que evaluar medicamentos tóxicos, ¿vale? Si tenemos un urinoanálisis normal, pero hay alto riesgo de enfermedad renovascular, ¿vale? Por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, una displasia fibromuscular, etcétera. Sí, pues hay que hacer una evaluación de una enfermedad renovascular. Si no, hay que volver a medir, bueno, hay que ver si la creatinina hay cambios en sus valores séricos, si se mantiene normal o en el tiempo o se mantienen con tendencia a elevarse o a cambiar sus valores, ¿vale? Si hay cambios en los niveles de creatinina, si hay cambios, si los niveles de creatinina se mantienen estables, o sea, si se mantienen el mismo valor siempre, pues hay que hacer una evaluación y hay que hacer un protocolo pues para inicio de terapia de sustitución renal, ¿vale? Si no hay cambios en el tiempo de esta creatinina, o sea, si no se mantiene estable, hay que hacer pues sí, hay que valorar cambios crónicos en la imagen, en el ultrasonido principalmente, ¿vale? Si hay cambios crónicos, ¿vale? Pues, y de igual forma, pues hay que valorar que el paciente pues ya requiere alguna terapia de sustitución renal, ¿vale? Si no hay cambios crónicos en los estudios de imágenes, pues podemos valorar hacer una biopsia, ¿vale? Bien, aquí tenemos otro algoritmo de igual forma para nosotros hacer una evaluación de un paciente con identificación reciente de enfermedad renal crónica. Supongamos que tenemos un paciente, hay que preguntarnos en este aspecto si tiene el paciente anormalidades electrolíticas, tiene cambios en el volumen intravascular, ¿sale? O que tiene anormalidades metabólicas. Si están presentes alguna, pues hay que referir al paciente a urgencia, ¿sale? Porque a lo mejor el paciente tiene hipercalemia, tiene acidosis metabólica, ¿vale? Tiene hipocalcemia, ¿vale? Un edema agudo pulmonar si está muy hipervolémico, ¿vale? Pero si no tiene todas estas cuestiones de urgencia, pues hay que nosotros pues hacer un examen físico, una historia de sus antecedentes, ¿vale? Una buena anamnesis, una evaluación urinaria, ¿vale? Y obtener un ultrasonido renal también, ¿vale? Una imagen, una ecografía. Si hay datos en la ecografía de obstrucción urinaria, ¿vale? Si hay datos, pues hay que referir al paciente a urología, ¿vale? Pues a lo mejor tiene una estenosis uretral, a lo mejor tiene una hiperplasia prostática, ¿vale? A lo mejor tiene un lito que está provocando la obstrucción urinaria con hidronefrosis, ¿vale? Entonces pues ya se manda a nefrología y pues se trata la causa. Si no hay estos datos de obstrucción urinaria, hay que ver si el paciente tiene alguna indicación de consulta por nefrología, que ahorita vamos a ver eso, ¿vale? Ahorita vemos cuáles son los criterios para enviar a nefrología a un paciente. Si la causa, si tiene algún criterio para enviar a nefrología, pues se hace una consulta con el nefrólogo, ¿vale? Pero si no tiene alguno de esos criterios que ahorita les voy a mencionar para consulta con nefrología, si tenemos en el examen físico, en la evaluación por laboratorio y en las imágenes alguna causa aparente identificable de enfermedad renal crónica, si sí la tenemos, pues se procede al manejo específico, ¿vale? El manejo específico, que puede ser una causa identificable, pues ya sabemos, ¿sale? Diabetes tipo 2, que tenga obesidad, que tenga falla cardíaca, que tenga diabetes de larga evolución, uso de nefrotóxicos, anormalidades, que tenga, alguna patología, vaya, que lo predisponga a que haga un daño renal, ¿vale? Si no tenemos la causa clara identificada, pues hay que ver si la función es estable, ¿vale? De estos valores de creatinina, ¿vale? Entonces aquí tenemos que monitorear lo que viene siendo la creatinina, ¿vale? Más bien el filtrado glomerular, monitorearlo de 4 a 8 semanas y ver si se mantiene en el tiempo pues estable estos valores, ¿vale? Si hay una rápida progresión, ¿qué quiere decir esto? Que si están aumentando más los valores en este tiempo con respecto al ingreso que tuvo en ese momento, pues se hace consulta con nefrología. Si es estable la progresión, ¿vale? Si no han aumentado, se mantienen con esos valores de creatinina, por ejemplo, de 2, de 3, y se mantienen así 2.1, 2.3, o sea, no han variado mucho, ¿vale? Se hace un monitoreo continuo, ¿sale? Y la frecuencia de monitorización va a depender, ¿vale? Normalmente es de 3 a 6 meses, de igual forma con
estudios de laboratorio, ¿vale? Estudio de la albuminuria, estudio de la proteinuria, ¿vale? Y posteriormente, pues, si tiene criterios de que hay alguna progresión o hay algo anormal, pues se manda con nefrología, ¿vale? Y bueno, estas son las indicaciones para nosotros mandar a un paciente con nefrología, ¿vale? Que tenga un filtrado menor de 30, ¿vale? Que tenga albumina sobre creatinina persistentemente elevada, arriba de 300, que tenga proteinuria arriba de 500 persistentemente, ¿vale? Que haya anomalías en la microscopía, ¿vale? Que haya hematuria, que haya piuria, ¿vale? Persistentemente, que haya historial de enfermedades autoinmunes, por ejemplo un lupus, ¿vale? Que haya anormalidades en las imágenes en la ecografía, ¿vale? Por ejemplo, y aquí pues todas estas situaciones, ¿vale? Ahí las revisan. Bueno, y aquí por último, ya para terminar, tenemos un algoritmo, ¿sale? Que es cómo vamos a hacer esta evaluación, ¿vale? En qué momento vamos a derivar otra vez al paciente a nefrología. Tenemos el cribado, ¿vale? El cribado de estos pacientes con enfermedad renal crónica, que principalmente, como les mencioné, se va a hacer a pacientes mayores de 60 años, que tengan antecedentes de hipertensión arterial, que tengan diabetes de larga evolución, enfermedad cardiovascular ya establecida, que tengan antecedentes de familiares con enfermedad renal crónica, ¿vale? Si no tienen estas cuestiones, pues no se les hace cribado como tal, ¿vale? Pero pues la mayoría de la población actualmente, pues alguna de estas va a cumplir, ¿vale? Entonces vamos a hacerle cribado, ¿vale? Se le hace un cribado inicialmente, recuerden, con el filtrado glomerular, con la fórmula de CKD-EPI, que es la más adecuada, ¿vale? Si tiene un filtrado y también con un índice albúmina sobre creatinina, el ACR, ¿vale? Si el filtrado glomerular es abajo de 60, ¿vale? Hay que catalogarlo también al paciente. Si está entre 30 y 60, ¿vale? Se va a hacer, se va a confirmar otra vez con otra nueva determinación de creatinina de 1 a 2 semanas, ¿vale? Una vez confirmado que de verdad está bajo el filtrado glomerular, pues hay que valorar lo que viene siendo, se va a valorar y monitorizar en 3 semanas, ¿vale? Y hay que valorar lo que viene siendo la progresión, la proteinuria y los signos de alarma, ¿vale? Si presenta alguno de estos de progresión, proteinuria, signos de alarma, pues se va a remitir a nefrología, ¿vale? Se remite a nefrología. Y si tenemos a aquel paciente que tiene un filtrado glomerular menor de 30, ¿vale? Si este paciente, pues, normalmente pues se remiten ellos a nefrología, ¿vale? De igual forma, si tienen un índice de creatinina pues arriba de 300, se remite a nefrología, ¿vale? Si está entre 30 y 300, se hace control de los factores de riesgo cardiovascular, manejo de la hipertensión, manejo de adecuadas cifras de glucosa, insulinoterapia, ajuste de fármacos, ¿vale? Y se va a repetir 2 veces en 3 semanas, otra vez el índice, ¿vale? Si hay una progresión, o sea, si aumentó a más de 300 miligramos sobre gramo, se remite a nefrología. Si no hay progresión, se hace control con médico de familia, ¿vale? Si está abajo de 30 miligramos sobre gramo, que es una proteinuria, albuminuria pues baja, ¿vale? Se hace cribado cada 1 a 2 años, ¿vale? Si hay diabetes o hipertensión, ¿vale? Se hace anual, ¿vale? Entonces básicamente con eso, ¿vale? Un filtrado abajo de 30 se remite a nefrología. Si está entre 30 y 60 se vuelve a repetir otra vez el filtrado glomerular, ¿vale? Se hace una monitorización. Si hay datos de progresión, ¿vale? Se vuelve a remitir a se remite a nefrología, ¿vale? Si ya está abajo de 30 se remite a nefrología, ¿vale? Si estaba arriba de 300 el índice albúmina creatinina, ¿vale? Se remite a nefrología. Si está entre 30 y 300, se hace control de factores de riesgo cardiovascular. Si progresa, ¿vale? Se vuelve a repetir la muestra. Si progresa, se remite a nefrología. Si no progresa, se hace control con médico familiar. Y si está abajo de 30, cribado, ¿vale? 1 a 2 años, ¿vale? Y pues vamos a clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a las tablas de la KDIGO. De hecho aquí no lo pone. Todo lo que está en rojo, en los estadios en los que está en rojo, se va a remitir siempre a nefrología. Si está en este color amarillo más pálido, control en atención primaria. Y si está en naranja, ¿sale? Se va a hacer igual control en atención primaria, pero monitorizando más de cerca. Chicos, pues terminamos la clase.
el siguiente video que voy a hacer va a ser con respecto ya al tratamiento, el manejo de todo, ¿vale? Hipertensión, sodio, glucosa, manejo de la proteinuria, manejo de la dieta, terapia de sustitución renal, etcétera. Entonces va a estar muy interesante. Entonces nos vemos para allá. Gracias por todo. Cuídense mucho. Bye.